lateral. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. ¡Gol! ¿Qué planeta viniste? Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por... Estamos acá, como vos estás en tu casa y como tanta gente está en tantos hogares del mundo, pensando que estás observando una película, que estás observando una ficción, y no, esto nos deja totalmente expuestos a que obviamente no estamos aptos absolutamente para todo, y menos para alguien que como decía Pepe, uno lo ve como el protagonista que siempre llega al final de la película. Y en este momento nos unimos a la confirmación de muchos... No puedo creer. Qué horror. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada... Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Así Somos. El pasado miércoles 25 de noviembre, el mundo del fútbol pierde a uno de sus jugadores más importantes de la historia, Diego Armando Maradona. Un hombre polémico, transgresor, pero siempre muy querido y muy admirado por su pueblo y también su hinchada. Lamentablemente pierde la vida a los 60 años, luego de que hace muy poquito hubiese sido su cumpleaños, el 30 de octubre. El día de hoy en este capítulo de Secretos Forenses estamos, por supuesto, que junto a Carlos Gutiérrez para analizar todos los detalles de su partida. Bienvenido, Carlos. Bienvenido todos ustedes también, equipo completo el día de hoy. Y bueno, esta noticia que dio la vuelta al mundo entero rápidamente, estremeció a cada rincón del planeta, porque como no, Diego Armando Maradona, un hombre que no solo dejó una huella en Sudamérica, sino que también todo su compromiso social y el talento que él tenía dentro de la cancha, como no iba a ser olvidado tan rápido, ¿cierto? El Clarín, fíjense ustedes, fue uno de los primeros diarios en dar esta noticia de manera oficial, y pasamos a revisar el titular de inmediato. Acá lo tenemos. Dice, conmoción mundial, murió Diego Armando Maradona. Carlos, como tú bien comentabas, Carlitos, desde fuera de pantalla, no hubo periódico en el mundo, no hubo sitio web que no titulara esta noticia, porque claramente fue de impacto mundial. ¿Cómo sucede todo esto? Y es la pregunta que muchos se siguen haciendo. Bueno, la mañana del pasado miércoles 25 de noviembre, Diego Armando se descompensa en su casa del barrio San Andrés, donde él estaba haciendo efectivamente una recuperación de una operación que había tenido a principios de este mes de noviembre, producto de una hematoma subdural. Él fue operado. Y también aquí hay un tema que queremos comentar contigo, Carlos, porque los médicos dicen que él no estaba listo para darse de alta. Sin embargo, él firma un acta notarial y finalmente pide irse a hacer este descanso en su casa, donde estaba bajo el cuidado de personas como enfermeras y algún médico amigo que lo estaba también cuidando. También dice la prensa argentina que rápidamente su familia fue llamada esa mañana del día miércoles para ir rápidamente hacia su casa, porque las cosas no se veían para nada bien con esta estrella del fútbol. Pasemos a revisar entonces los detalles, la ficha de su nacimiento y también del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Lo tenemos aquí, Carlitos. Vamos, Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el barrio Fiorito, en Lanús, en Argentina. Medía 1,65 m y pesaba 97 kilos. O sea, ya nos damos cuenta que tenía un sobrepeso excesivo. El fiscal general que estaba a cargo del caso es John Boyat, de la Fiscalía General de San Isidro. Él sigue con la causa, sigue trabajando con 5 fiscales. Vamos a la ficha número 2. La fecha de muerte es el 25 de noviembre del año 2020, es decir, 2 días atrás. La hora de muerte se estableció al mediodía, a las 12 horas.
La escena del crimen es la cama de la habitación principal del domicilio de donde estaba Diego, en el complejo Villanueva, en la zona de Tigre, en Buenos Aires, Argentina, y la ciudad de muerte es Buenos Aires, Argentina. Perdón, Carlos. Nosotros el día de hoy, como hacemos siempre en estos programas de Secretos Forenses junto a ti, vamos a entregar el día de hoy al menos 3 hipótesis sobre la causa que le genera el deceso a Diego Armando Maradona. En la ficha que vimos recién decía causa indeterminada. A ver, todavía se está analizando eso, lo vamos a ir viendo durante el programa para que vayamos desarrollándolo, obviamente, y podamos ir todos entendiendo y comprendiendo qué es lo que pasó durante estos 60 años de vida de Diego. Pero hasta el minuto igual hay algunas hipótesis, unas conclusiones, pero todavía estamos a la espera del análisis toxicológico. Y eso va a ser muy decidor en su minuto. Exactamente, lo vamos a conversar durante el programa, pero es muy importante ese pequeño gran detalle que aún está pendiente. Eso significa que si alguien fallece de un infarto y le hacen la autopsia, inmediatamente después está confirmada cuál es la causa de muerte, porque a Diego ya le hicieron la autopsia, sin embargo, aún sigue siendo indeterminado. Claro, ¿qué causó el infarto, por ejemplo? Exactamente. Exactamente. Así es, se va, pero no nos deja, como dijeron algunos por ahí, una figura que claramente va a ser muy difícil de olvidar, y él era una leyenda viva, o sea, si bien ahora ya no está entre nosotros, su legado va a ser durante muchísimos años más. Conozcamos un poquito acerca de la vida también de Diego Armando Maradona. Yo creo que ya todos hemos interiorizado un poco su historia durante estos días. Él nació, como tú decías, Carlos, un 30 de octubre en 1960 en Lanús, pero se crió en el barrio de Fiorito, en la Villa Fiorito, ¿cierto? Un lugar bien relegado de la sociedad argentina. A él le decían el Pelusa. Era muy conocido, por cierto, dentro de su barrio. Él fue el quinto de 8 hermanos en una familia muy humilde, de pocos recursos, donde solamente dependían del trabajo de su padre. Y bueno, desde niño siempre mostró toda esta pasión y todo este gusto por la pelota. De hecho, él nunca fue un alumno muy brillante ni una persona que le gustara tanto estudiar, sino que él siempre desde muy pequeño sintió esta pasión por el deporte, y fue lo que finalmente le dio los mejores triunfos y los recuerdos más lindos para él y para todo el mundo durante su carrera. Pero no solamente de fútbol se trató su vida, y lo vamos a ver durante este capítulo también. Hubo altos y bajos durante todos sus años de existencia, y un punto muy particular que es uno de los que más se le critica también es la vida personal de Diego Armando Maradona y las relaciones que tuvo con mujeres y los hijos reconocidos y no reconocidos, porque hasta el día de hoy y tras su fallecimiento se habla mucho de sus 2 hijas, ¿cierto, Lama? Tú que eres más conocedor de su historia. Dalma y Yanina. De Dalma y Yanina, que serían como las hijas, entre comillas, más oficiales, y que incluso por estos días se está hablando del testamento, de quién se va a quedar con toda esa herencia, porque han ido apareciendo por estos años nuevos herederos, por así decirlo, aunque Diego Maradona en una entrevista hace unos pocos años decía, claro, cuando uno envejece todo el mundo se empieza a preocupar de lo que va a dejar, pero en realidad yo no le voy a dejar nada a nadie, yo lo voy a donar. Vamos a ver también qué pasa con esa parte de la historia. Pero bueno, la vida amorosa sí tuvo muchos altos y bajos, como les decía, tuvo 11 hijos con 9 mujeres, así es. De hecho, su primer hijo... jugaba con la 10. Imagínate. Tenía el equipo de fútbol completo. Sí, tenía... Pateaba con todas las patas. Sí, bueno, es una parte que se le critica mucho hasta el día de hoy. Uno de su primer hijo, de hecho, fue Diego Junior. Actualmente tiene 35 años. Diego nace de una relación que él tuvo durante su paso por Italia, ¿cierto? Con una mujer llamada Cristina Sinagra. Y esto fue un romance que tuvo en Nápoles, bien intenso. Bueno, luego de eso viene otro romance que lo hace padre nuevamente, de Dalma Narea, pocos meses después de haber nacido Diego Junior. Casualmente, solo meses más tarde. Entonces, aquí ya se empieza a hablar de la vida amorosa de Diego, así como está con una mujer, luego está con otra. Pero, la madre de Dalma, que es Claudia, Claudia estuvo con él desde que Diego cuando no tenía nada. Exactamente. O sea, ella... Una relación estable y larga. Ella era el amor de su vida. O sea, y él lo muchas veces se malentiende. Estoy diciendo amor. Solamente la persona con la que tú quieres compartir, no significa que quieras hacer muchas cosas más con ella. Entonces, de hecho, Maradona, después de que aparece en la prensa, esto que tuvo un hijo napolitano, que a los napolitanos yo creo que les debe encantar, él tomó una reacción, ¿cómo sería? Contraria. Se molestó, le cargó. ¿Qué hizo? Fue papá, se casó.
dijo hasta el cansancio en todos lados que lo único importante en su vida era Dalma y Yanina. Aparece incluso una canción de Calamaro. Entonces, me parece que lo que se le critica mucho, con mucha razón, es que no le daba oportunidad a este otro muchacho que se llama Diego Armando Maradona Signori Sinara. Y que jugaba fútbol. Que llegó a jugar fútbol. Claro. De hecho, jugó en la selección juvenil ¿Era italiana. bueno también? No era tan bueno como el papá. Si no, estaría jugando todavía. Entonces, ese muchacho, esa mujer, lo llevó a los tribunales napolitanos a Diego, y finalmente Diego tuvo que darle el apellido, a pesar de que no lo reconoció. O sea, la justicia le dice, ese es su hijo, señor. Claro. Tiene que darle su apellido, y él mantuvo siempre diciendo que no era, y su manager se dedicaba a pagar la pensión alimenticia y todo lo que necesitaba el muchacho. Oye, y solo para entender Mal eso, padre. aquí hablábamos con respecto, sí, claramente, bueno, tenía otros intereses, no se justifica para nada, pero es su elección de vida, digamos, Exacto. y son los hijos los que tendrán que juzgar Él lo perdonó. cuán padre fue, digamos, Él lo perdonó o porque no. años después se juntaron. Hay un video incluso cuando se juntan y él se abrazan, Diego le pide perdón y todo. O sea, Bien. ¿cachai? Ahora, hablábamos de romance. ¿Eran romances? ¿Eran parejas de un día? ¿Y Ahora, tuvo algún gran amor? Lo que pasa es que Maradona, digamos una cosa, en el documental de 2019 aparece dicho por los cercanos. Napoli jugaba el domingo y del domingo a la noche iban a comer y carreteaban hasta el miércoles. Eso incluye a Diego. Diego tenía otras pololas y millones de fotos bailando con otras mujeres mientras Claudia estaba en casa con las niñas que tenían juntos, casados. Entonces él hasta el miércoles carreteaba. Se preguntaban todos, ¿cómo le hacían con los doping? Diego en Nápoles era Dios, por lo cual llamaban a otro y otro hacía pipí por él. Entonces se le cuidó, se le protegió muchísimo, pero los excesos de Maradona iban de domingo a miércoles. O sea, no lo protegieron, más bien no lo cuidaron. No, lo protegieron porque nadie hablaba de eso. Estaba Diego en un Era un local tema y tabú. todos lo respetaban. Lo veían borracho y nadie No decía había nada. fotografía, Era nada. la persona más importante. Maradona nunca pudo salir. Quería comprar ropa y tenía que ir el modisto a su casa a Nápoles. Quería comprar un auto, tenían que ir el de la automotora con 5 autos para que eligiera uno. Maradona nunca pudo ir a un restaurante, no podía salir. Ya, pero Nunca lo que tuvo pasa una al Pate es vida que normal. nunca lo protegieron. No, pues lo Finalmente, protegía, perdón, la Camorra. Lama, vamos Claro. más allá. Si alguien No lo lo protegieron, cuida- le pavimentaron el camino finalmente para que viviera en un mundo de exceso y terminara tal vez como terminó Eso. ahora, justamente. A eso va Salfate. Y perdóname, te voy a decir una cosa, y lo que pasó con los años respecto al alto consumo de cocaína y estar con prostitutas, lo hacía en Nápoles, están las escuchas telefónicas dentro del documental. Entonces se ve a Diego llamando, pidiendo. Entonces, Es bien Ya, muy cruda bien. su historia Ok. porque si consideramos ese contexto que no podía tener una vida normal, que no podía salir ni siquiera a un restaurante, Oh, sí. claramente caía en todo tipo de distracción que lo sacara un poco de su ambiente con tanta presión también. Ahora con Claudia Villafañe tuvo 2 hijas, ¿cierto? Él estuvo casado con ella desde el 84 hasta el 2003, pero aquí aparece otro de los datos curiosos, porque 3 años después que nace Dalma, que hoy tiene 34 años, nace Yanina Dinorá, de 31, que también es hija de Claudia, y ahí estas serían como las 2 hijas que hasta el día de hoy, como les decía, se reconocen. Luego en el año 95 nace Hanna, fruto de una breve historia que él tiene con Valeria Zabalán. Entonces, cuando Hanna cumple la mayoría de edad, ella decide ir a buscar a su padre, decide conocerlo. Pero un año antes, en el 2012, nace Diego Fernando, producto de una relación de más de 10 años con Verónica Ojeda, a quien por lo demás abandona cuando queda embarazada. Por lo tanto, ahí bueno. estamos frente a una persona que no se hacía cargo finalmente de los hijos que tenía, porque yo no Todo sé, el transportado. amor va y viene, las situaciones, los contextos van cambiando, pero una cosa es tener distintas parejas, otra cosa es hacerse cargo de los hijos. Son 2 cosas distintas. Bueno, ¿Y se los dice que dejaba también- votados? O sea, no tenía ni apoyo económico. No, él dice que tenía relación de, O sea, Coppola- tenía interés. Económica más que Claro. emocional. El Sí, manager como mandaba que la plata. enviaba la plata. No tenía problemas de plata. Exactamente. Es Diego. Pero Ya, no pero podía- pagaba que no lo Pero, molestaran. digamos. exacto. Claro, Pagaba no, por Más no hacía podía cargo hacer su esa vida manager de eso, ni siquiera sí, él. ni hacer vida familiar con todos esos hijos que me imagino también generaban un tremendo conflicto al interior. Bueno, se dice que también hay otros 6 hijos de los que Maradona nunca reconoció y que habrían nacido mientras él fue a hacer su rehabilitación en Cuba. No. Y ahí también ¿Qué hay otro tema. ¿Cuál es el sí. tratamiento ese? De No sé. hecho, él estuvo en Cuba tratando de Comerciales se lo rehabilitarse de las drogas, pero el mismo abogado, Matías Morla, dice que en el año 2019 Diego Armando Maradona quería finalmente reconocer a esos hijos y bueno, hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué pasó con eso, pero esa es parte de la vida entonces más íntima y sentimental de Diego Armando Maradona. Pero Michael, ¿cómo y cuándo comienza entonces pasaste. la carrera Impactado. de este
más. ídolo, astro del fútbol, conocido también como el Pibe de Oro. Vamos a empezar a revisar justamente esta carrera, estas 6 décadas de fútbol que están impregnadas en la piel de Diego Armando Maradona, un hombre que, como titulaban muchos medios a nivel internacional, pasó de Villa Fiorito al mundo completo. A los 9 años, de hecho, es cuando él llega a su primer equipo de fútbol un poco más formal, hay que decirlo, que todo desde chiquitito estaba con la pelota ahí, pero a los 9 años llega a un equipo de fútbol que justamente dirigía a su papá. Desde ahí, una carrera, Carlos, de éxito en torno a la pelota que fue imparable. De hecho, en 1976, él ficha en el Club Argentinos Junior con 16 años. De hecho, debuta en la primera división. Maradona, de hecho, se convierte en el máximo goleador de su equipo y además ganó el campeonato del mundo juvenil de 1979. Mientras vemos en pantalla algunas imágenes justamente de grandes jugadas de Maradona. El 81 es un año tremendamente importante, Carlos, y tú que eres un hombre ahí entendido en el fútbol, porque además firma por Boca Juniors, donde también empieza a generar no solamente esta cosecha de goles, sino que el cariño de una hinchada completa. Exacto, y además, a ver, pongámonos en contexto. Él con 16 años firma en un equipo de primera división y se convierte en goleador de la primera división en Argentina. De inmediato con 16 años, es una locura. Es que y después él tiene muchas ofertas de diferentes clubes, pero él decide quedarse en Boca Juniors, le da lo mismo la parte económica porque él era fanático de Boca, y él decide quedarse ahí. Y ahí es donde ya explota su carrera, obviamente Boca Juniors todos sabemos lo que es, y se genera este amor, por supuesto, con la hinchada con las 12. Cuando a los futbolistas les gustaba el fútbol, no tanto la plata. Donde disfrutaban y compartían con la hinchada. Ahora, como bien decía Carlos, de Europa pusieron sus ojos de inmediato en Diego Armando Maradona. Todos querían estar con él justamente hasta el año 82, que logra ficharlo el FC Barcelona. Barcelona logra tenerlo entre sus filas justamente, y esto de verdad lo tengo que leer porque no me quiero equivocar, donde estuvo 2 años y ganó, escúchenme bien, la Copa de la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey justamente. 2 años, uno dirá, oye, a lo mejor estuvo muy poco tiempo para el buen desempeño que estaba generando justamente. Lo lesionaron además. Pero es que a eso voy, querido Lama, que oye, es como el dios de Maradona. Unas patadas que he visto en los videos, bueno, pero que te lo las lesiones y una hepatitis también le hicieron cambiar al club justamente esos 2 años, y ya el 84, me equivoqué, me da miedo, quedémonos lo de la hepatitis. Hepatitis C. Ya, pero es como tuve hepatitis, pero perdóname, es que Maradona, a diferencia de Argentina, empezó a carretear en España. ¿Cachai? En España llega... Tú decís que ahí empiezan sus excesos. Ahí empieza primero porque Mansión empieza a invitar a todos los amigos. Encima está en Barcelona. A hacer asado. Si alguien conoce Barcelona, compadre, hasta que es quitadito de bulla, no compadre. te quedes durmiendo en el hotel. No, la fiesta te invita. Romario, ¿cuántos otros que se lo carretearon todo en Barcelona? Entonces, Diego después se lesiona, Diego está en recuperación, y le viene la hepatitis. Entonces, para los catalanes fue como a corta paciencia. Oye, pagamos no sé cuánta plata por este weón. Tuvo hepatitis, está lesionado. Fuera. Pero sí rindió frutos esos 2 años. Lo importante es que después de estas lesiones, múltiples lesiones, y también esta hepatitis que padeció, el año 84 ingresa, yo creo, tal vez desde la ignorancia del fútbol, a uno de los equipos que más lo venera, que más lo quiere hasta el día de hoy. ¿Cuál, dice Juan Andrés? Estamos hablando del con N, justamente, del Nápoles, en el año 1984. Un equipo que le entrega, estamos viendo ahí imágenes de apoyo justamente, que lo guió para ganar trofeos, incluyendo 2 campeonatos ligueros, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Italia. Si se presentaba, presidente, ganaba. O sea, ganaba sin lugar a dudas. Estamos viendo imágenes de Maradona ahí en el Nápoles. Recordemos, y ayer lo comentábamos un poco, Carlos, en este especial de actualidad que tuvimos con Diego Armando Maradona, él supo levantar a un equipo que no tenía por dónde, pero no solamente levantarlo a punta de goles y a punta de triunfo, sino que levantarle la moral a un equipo que siempre estaba viéndose mucho más disminuido versus a los grandes de Italia. Exacto, y aparte que es un equipo que nunca había ganado nada, y de un día para otro empezó a ganar todo, era un equipo imparable, y además, en 1986, Diego gana la Copa del Mundo y tienen un campeón mundial en su equipo, entonces era totalmente impensado, por eso es la veneración. De hecho van a cambiar el nombre del estadio de San Paolo a Diego Armando Maradona. Tenemos muchos más partidos, tenemos por supuesto el gol del siglo, la mano de Dios, pero también el partido que Maradona jamás pudo vencer, jamás pudo ganarle a las adicciones. Todo eso y mucho más en Secretos Forenses, ya volvemos.
noche de Así Somos, realizando secretos forenses. Hoy analizando los datos que tenemos hasta hoy día de la muerte de Diego Armando Maradona. Ya decíamos que de Barcelona justamente Carlos se retira el 84 luego de múltiples lesiones y también de dar positivo en examen de hepatitis. ¿Eso marca un precedente? ¿Qué te genera a nivel físico, biológico la hepatitis? Sí, a ver, la hepatitis es una enfermedad bastante grave. Vamos a ir a nuestro torso acá. Sí, antes la gente se moría. Este es el hígado, exacto. No, y gente se puede morir. Sí, Pamela Anderson tiene. Bien. Este es el hígado. Aquí esta es la zona del hígado. Entonces, el hígado básicamente limpia todo lo que ingresa al cuerpo humano. Limpia la sangre, obtiene los nutrientes, todo. Pero cuando a alguien le da hepatitis, cualquiera A, B o C, queda completamente dañado y ya genera muchos problemas. La gente no puede donar sangre, no puede hacer otras cosas y el hígado obviamente queda dañado para el resto de la vida. Entonces es muy grave, por eso es muy importante vacunarse contra la hepatitis si es posible, por supuesto, para evitar este daño hepático que puede ser gravísimo. Y obviamente esto con la vida que vamos a ir conversando y desarrollando ya más adelante en relación a Diego Armando Maradona, va a ser y puede ser un problema que lo va a afectar en adelante. Muy bien. Entonces, muy bien, ya lo decíamos, año 84 llega justamente al Nápoles. Después se va, regresa a España, juega en el Sevilla, de hecho, un tiempo y ya avanza, después regresa a Argentina. El año 97 se retira como jugador profesional en el equipo Boca Juniors. Año 1986, este año yo sé que es especial para todos los amantes del balompié. Lama se sabe la jugada de memoria porque acá, y lo comentábamos ayer. Se sabe que se pasó. Oye, hay dos jugadas en un mismo partido, hay que decirlo. El gol más polémico, que es la mano de Dios de Diego Armando Maradona, que es la que estamos viendo. Ya, pero golazo igual. Mira, yo me la sé de memoria, el pase de Dios con la mano de Dios, porque qué defensor en un campeonato mundial la tira para atrás. Estamos hablando de los ingleses, no tampoco son los equipos más tan malos, y el tipo le da el pase para atrás. Entonces yo creo que es el pase de Dios con la mano de Dios. Que ese era para el 1-0 justamente. El 1-0, después viene el 2-0 Lama, que es el gol que corrige todo. Mira esa jugada, mira, le da el tremendo pase, lo habilita y, y hace el gol. Yo no sé si hay mano, Mantengo la duda. Yo soy fanático, perdóname, tengo la duda. Yo creo que hay mano y está adelantado. El narigón Bilardo decía, los ingleses pusieron la pelota en la foto en la mano. Yo no estoy seguro, güey. Yo no tengo buena vista tampoco. Desde el punto de vista forense, yo creo que sí hay mano. No está no, porque lo habilita el inglés. Lo habilita el tipo que le da el pase, el defensa lo habilita. Es más de autogol esta cuestión. Ahora, ojo, para si yo le tiro así al lado del arco a Maradona, yo un pase equivocado, mete un gol de autogol. Mira ese gol. Relátanos ahí de memoria, Lama. ¡Ta! Oye, mira. Te voy a decir una cosa, han pasado pocos años de las guerras Malvinas, por eso es tan importante el partido, pero además son como 2 años. Hay una cosa que los que dicen, no, que Maradona corría drogado y todo, te puedo apostar que por lo menos para las 3 citas mundiales, 86, 90, 94, Diego se preparó de tal manera que posiblemente se haya dañado mucho el cuerpo a lo que venía acostumbrado. Bueno, es tan importante lo que dice Lama justamente de poner en contexto este Mundial de México 86. Acá estaba limpio. Me aprendí la fecha del Mundial. Estoy corrido. Ahí. Me aprendí la fecha del Mundial. Es tan importante porque justamente después de muchos años, él da distintas entrevistas y él dice, esto fue básicamente abrirle la billetera a los ingleses, robarle la billetera completa. Justamente había un tema de nacionalismo muy importante y ya después, en un programa que hizo en nuestro país con Lucho Jara, que lo entrevistó en un golpe de Lucho cuando lo tenía en Canal 13, él dice, el boludo que se creyó lo de la mano de Dios básicamente es eso, es un boludo. Acá claramente había una mano y él siempre tuvo claridad de que había metido la mano. ¿Y no se enojó con Lucho Jara como Robbie Williams? No se enojó con Lucho Jara porque hablaron en... Es que Lucho Jara realmente habla como argentino, ¿es cachado, no? Oye, sí. Ahí estábamos viendo justamente algunos de los partidos más importantes. Recordar que el año 1900... El gol del siglo, no es para menos. Como jugador profesional luego de dar doping positivo en 3 ocasiones. Y ahí entramos de lleno a este partido. Hay partidos que él ganó, que pudo ganar, pero el partido a las adicciones, a las drogas, jamás lo pudo ganar. Es más, puede ser el partido que lo derrotó el pasado miércoles justamente y que terminó con la vida. El mundo de las drogas lamentablemente siempre estuvo muy presente en la vida de Diego Armando Maradona. De hecho, nos vamos a 1991, donde estaba militando en el Nápoles, por supuesto, y ahí da su primer positivo, querido Carlos, por el cual fue sancionado 3 meses. Lo dejaron 3 meses sin jugar. Uno podría decir,
ya aprendió, le están quitando esa pelota, lo que lo apasiona, lo que más quiere en su vida, pero después con el tiempo da positivo nuevamente y ahí lo sancionan por 15 meses sin poder jugar a la pelota. Claro. Podríamos decir entonces un poco lo que adelantábamos antes, Carlos, que acá empieza Diego Armando Maradona a conocer algo más, empieza a conocer el lado oscuro de la fama, de la popularidad, o como deportista tal vez se sentía demasiado necesitado de rendir y la cocaína a lo mejor le generaba eso. No, a ver, él nunca, y él lo declaró muchas veces en entrevistas, él nunca consumió droga para jugar. Ya. Él estaba carreteado, se había jalado todo lo que podía antes de los partidos, pero no le iba a servir todos los fútbol tampoco. Claro, entonces el tema ¿cuál es? Que aquí él se da cuenta, o aquí las autoridades del fútbol comienzan a sancionarlo como corresponde. Si una persona que consume drogas para hacer y da doping positivo tiene que recibir una sanción porque obviamente es diferente. Es contra las leyes es contra las reglas, básicamente. Pero lo que es raro es que se drogó durante los 7 años en Nápoles y al final le aparece. Cuando tú ya no eres útil. Eso es lo que pasa mucho en el fútbol. Cuando Maradona ya no es útil, y cuando Maradona saca a Italia al Mundial. ¿En qué fecha fue? Fue en el año 1991, un año después que el Mundial de Italia 90. ¿Y quién elimina a Italia del Mundial en cuarto final? Argentina, en el estadio de Nápoles. Carlos, más allá de lo que diga en entrevistas Diego Armando Maradona, que uno podrá creer, dudar un poco más, él dice yo nunca consumí en el fondo cocaína para poder jugar. El efecto, y ahí teníamos la conversación justamente con Marco Sotomayor, ¿el efecto de la cocaína sirve para rendir en el campo de juego o efectivamente sería imposible poder jugar en términos más coloquiales jalado? Los efectos de la motricidad fina de lo que él hacía acrobáticamente. La verdad es que ayer teníamos como esa conversación. Lo que pasa es que la cocaína es un estimulante. Y al ser un estimulante acelera todo tipo de proceso, aumenta la presión sanguínea, aumenta todo. Entonces el tipo va a andar por eso se habla que cuando alguien consume cocaína anda más acelerado que el resto. Entonces va a correr más, va seguramente a querer y a moverse mucho más rápido, va a entrar más oxígeno en su cuerpo porque va a respirar mayor, pero el tema es que va a estar a otro nivel con sus compañeros, entonces, y eso sí puede generar un ataque al corazón. A esos niveles, en esas condiciones, el corazón normalmente cuando uno hace ejercicio está exigido y a eso le pones el doble, el triple, es como que tú tomaras 400 tazas de café antes de jugar fútbol, entonces es complicado. Claro, pero probablemente una droga sí te serviría como para atletismo, que es corro en línea recta, digamos. Pero hacer jugadas, pensar y tener una fineza. Además, mira, es como jugar jengas. Mira lo que le pegaban, además, cuando se caía se podría haber quebrado y no pasó. Ya, vamos a seguir justamente, no sé qué. Era broma. Es como los viernes te estáis mandando. Era broma, era lo que entendió. Los quiero llevar al Mundial de Estados Unidos 1994 y quiero que revisemos y observemos el siguiente video de cómo Diego Armando Maradona celebra el gol contra Grecia. Miren, por favor. Estados Unidos, ¿esto no? Este es el Mundial de Estados Unidos, gol contra Grecia. Lo importante es ver cómo lo celebra. Mira. Carlos, eso es parte de la euforia, porque siempre hay entre mito y realidad. Estamos hablando, eso puede ser un gol eufórico, una celebración de estoy botando la adrenalina, estoy en un mundial, marqué en un mundial, o su rostro podría llegar a reflejar algo. Nadie puede decir. Mira, a ver, como científico, historia, pero yo voy a dar mi opinión científica en este caso. Él dio positivo. Él da positivo, pero da positivo no da para cocaína. ¿De qué dio? Dio positivo para efedrina. Sí. ¿Y qué es la efedrina? La efedrina también es un estimulante, pero se utiliza para, por ejemplo, para las alergias. Es una droga que cuando alguien tiene asma, alergia... Es una droga legal, ¿no? Es una droga legal, por supuesto, para poder tener mejor las vías respiratorias más despejadas. Mira, Carlos, espera un segundo porque estamos viendo en imágenes que es luego del partido contra Nigeria, no el partido que estábamos viendo anteriormente. Estamos viendo las imágenes cuando él lo sortean, entre comillas. Yo no sé qué tan sorteo, tan real sean esos sorteos. Y efectivamente se lo llevan, él habla a la cámara y se lo llevan para realizar ese examen de dopaje
viaje, va con la enfermera de la mano. Efectivamente sale positivo, como tú dices, por efedrina. Él va muy relajado, muy tranquilo, tirando besos, muerto de la risa. Bueno, perdón, con mucha risa. Justamente da positivo por efedrina y por eso lo sancionan 15 meses justamente sin jugar a la pelota. Chuta. Monty te había planteado una pregunta, ¿qué era la efedrina? Sí, y volviendo al tema de los videos que vimos antes. Entonces la efedrina es permite que uno pueda respirar mejor, relaja los músculos de la tráquea, de los bronquios, y la gente con asma o con problemas respiratorios puede respirar mejor. No trae euforia entonces. No trae euforia, y ahí hay que dejarlo la diferencia, porque en el fondo la euforia yo creo que fue parte del gol, porque si lo vemos es una jugada excelente, es parte de la celebración, pero sí tiene efedrina. La efedrina, vuelvo a insistir, es un estimulante, pudo haber generado a lo mejor una pequeña euforia, pero no al nivel de la cocaína. Claro, pero hay un detalle. A ver, Maradona estaba retirado, había fracasado el 93 en Newell's, jugó solamente 3 partidos, no iba a jugar más, y la selección argentina le pide de urgencia en el repechaje para el Mundial del 94, no clasificaron directamente, que Diego volviera a jugar. Y Diego acepta volver a la selección argentina, empatan con Australia y entra al Mundial. Diego retirado, gordo, no en el mejor estado, y lo decía miembro, y de repente se empieza a entrenar y en 2 semanas... volaba de un lado a otro, estaba flaco, hacía todas las jugadas que te pudieras imaginar. Entonces me parece que a Diego le metieron no solamente efedrina, sino que además un cóctel de un montón de cosas para que bajara de peso y estuviera bien. Es súper importante lo que acabas tú de mencionar, porque la efedrina, ¿sabes para qué también se usa? ¿Para qué? Para bajar de peso. ¿En serio? Así es. Mira. En 2 semanas volaba. Pero está prohibida en el fútbol. Está prohibido. Está prohibido en todos los deportes. En todos los deportes. Porque genera y mejor respiración, o sea, ingresa mayor oxígeno, puedes oxigenar mejor, y al oxigenar mejor, los músculos necesitan oxígeno, puedes mejorar los músculos y también bajar de peso. Entonces, finalmente es prohibida, es una droga prohibida para cualquier tipo de deporte. Ahora, él reclamaba a los médicos de Argentina que no se habían dado cuenta que había efedrina en un medicamento para otra cosa. Es que ojo, que la efedrina está en muchos medicamentos, o sea, la efedrina y la pseudoefedrina están en los medicamentos para el resfrío. Si uno se toma un medicamento porque está resfriado, le va a dar positivo en un doping también. No quiere decir que está drogado. De hecho, cuando te dan estos remedios sin receta, que es como cuando estás resfriado, es para día y para noche. Exacto. El de día, para que te corten los síntomas y quedes despertito, le ponen un poco, el de noche le ponen algo así para que te... Acá estamos hablando justamente en el Mundial de Estados Unidos, pero nos vamos, disculpa, de Montequería, a agosto de 1997, donde da doping positivo por 3ª vez, y ahí justamente él se empieza a retirar del fútbol. Todo esto... Cabe suponer que si le hicieron un examen todas las veces, algo era marcado, pues ese es el problema. O sea, si se lo querían algo más que efedrina, dice. Claro, o sea, si se lo querían fregar, le hacían exámenes cuando quisieran y algo iba a saltar. En rigor, supuestamente todo esto tiene que ser un sorteo. Entonces podríamos pensar, señores FIFA, que en este sorteo entró esas 3 veces. Sorteo. Lo importante es que todos estos exámenes de alguna forma marcan un camino que fue degradando la salud de Diego Armando Maradona. Es un hombre que en múltiples años tuvo que estar internado, y eso es lo que queremos revisar ahora justamente junto a Carlos Gutiérrez, año por año, los momentos de salud, qué es lo que le pasó, y justamente nos vamos al año 2000, querido Carlos Gutiérrez, donde Maradona fue ingresado en el Policlínico La Barra de Punta del Este. ¿Por qué fue ingresado? Él tuvo, y quiero ver si me lo puedes explicar qué significa esto en buen chileno, un cuadro crítico relacionado con el consumo de cocaína. Era el otro el que quería que me explicara justamente. Cuadro de cocaína tras salvar de la muerte por primera vez. Él se instaló en Cuba para rehabilitarse. Ya Monty nos contaba que en esa rehabilitación aprovechó también a tener varios hijos, nos contaba Monty en primera instancia. Cuando hablamos de un cuadro crítico, ¿a qué nos referimos? ¿Que ya lleva mucho tiempo consumiendo cocaína? ¿Que de un segundo a otro consumió demasiado en el minuto? Él consumió mucho. Este es el primer evento que es público, que todos conocemos, por sobredosis de cocaína. O sea, ya se sabe que él consumió cocaína en ese momento. Lo anterior dio positivo, no se sabe cuánto. En este caso, es el primer gran evento que la cocaína casi lo mata. Es una sobredosis. ¿Qué es una sobredosis en términos técnicos? Es alguien que consume, un día se le pasa la mano, o el cuerpo con la misma dosis dice muy poco más. Lo que pasa es que el cuerpo es la cocaína es igual que los medicamentos. Entonces, cuando empiezan a inhalar un poco,
o 1 gramo, 2 gramos, etcétera, ya después el efecto se pierde. Y la gente necesita tomar más, porque exacto, es aditiva porque el efecto que busca ya no lo tiene. ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando hay sobredosis es cuando la persona sobrepasa el límite que el cuerpo puede resistir y básicamente el cuerpo colapsa. Para alcanzar la misma sensación. Este sería como su primer gran episodio con respecto al consumo de drogas, al ¿cierto? menos al menos mediáticamente. Sí. Y eso es un poco lo que se destaca también dentro de este pasaje oscuro de su vida, porque él siempre fue muy categórico cuando se refería al tema de las drogas y a su consumo personal. Él decía, yo nunca debía haber probado esto, ustedes, gente joven, cuando le ofrezcan algo en una fiesta gratis solo para probar, digan que no, porque ustedes apenas prueban, después se vuelven adictos. Entonces, él también hace un poco el mea culpa y a través de eso elabora también un mensaje social para decirle a la gente más joven que no lo haga y que lo vean a él. Y él decía, che, ¿qué futbolistas se perdieron? Si yo no hubiese caído en las drogas, hubiese sido, imagínate, la mejor máquina que lo que ya él era. Reconoció que entonces justamente yo creo que hasta cocaína... el día de hoy hubiera estado pero súper bien de salud si no se hubiese seguido por ese camino. Pero me llama la atención que él siempre fue muy autocrítico de su acción. Quiero preguntarte, Carlos, qué es lo que genera la cocaína en el organismo, pero antes, él da una entrevista después de su colapso. Da una entrevista ya a los medios, justamente este es el primer episodio mediático, los medios ya empezaban a hablar a 2 días de que estaba internado, que había dado positivo, que había salido cocaína en la orina, en los exámenes de sangre. Él da una entrevista justamente después de este colapso y quiero que veamos la siguiente gráfica de las palabras que dijo en su minuto Diego Armando Maradona. Dice, estaba medio muerto, no quiero dejar este mundo. Voy a luchar para seguir viviendo, ya que quiero pasar mis últimos años con mis hijos. Esta entrevista la da en el año 2000 juntamente, la sacamos de El 11, que es nuestra fuente. Esto tras sufrir la sobredosis. ¿Qué genera la cocaína en tu organismo? ¿Cómo te daña para más adelante? A ver, la cocaína es un estimulante que acelera y aumenta la presión sanguínea también. Entonces, al aumentar la presión sanguínea, el corazón bombea mucho más rápido de lo normal, los vasos se dilatan y empiezan a generar esta especie de aceleración de todo el sistema, de todos los sistemas del cuerpo. Básicamente empieza el problema cerebral, empieza el problema corazón, que el corazón básicamente es el problema más grave. El tema cuál fue o cuál es el tema o qué favoreció a Diego en ese minuto, porque lo más probable es que con la cantidad de droga que él pudo haber consumido, una persona normal haya fallecido. El que él era deportista. Claro, Tenía el corazón, el corazón estaba entrenado a tener alta resistencia. Tenía un buen motor, digamos. Exactamente, entonces vamos a remover los pulmones. O sea, un motor que se permitía que lo aceleraran así con el... Claro, le puso benzina de avión o combustible de avión en un vehículo común y corriente. Entonces, él podía aguantar eso. El corazón, entonces, al inhalar, se recuerdan que lo hemos conversado en otros casos anteriores también de Whitney Houston, se genera todo este daño en la nariz porque son cristales básicamente, son pequeños trozos de vidrio que uno inhala, microscópicos, pero van dañando la vía aérea, la vía respiratoria en este caso, la tráquea por supuesto, y va a generar y se va directo también al corazón. Entonces van todos los circuitos y el corazón, en vez de bombear normal, va a bombear mucho más fuerte y ahí es donde se genera ese daño del corazón. Además, pero vuelvo a insistir, él estaba preparado. Recordemos que él gana el Mundial en México. Claro. México está, la Ciudad de México está a una altura de 2.800 metros de altura. Y lo resiste. Y él lo resiste. Y él, de hecho, él se prepara mucho tiempo en Bolivia y en otras ciudades de Salta, en el norte de Argentina, para enfrentar los campeonatos mundiales. Entonces el corazón estaba preparado y estaba sobreentrenado. Ya lo decía Carlos, Susana Jiménez, de alguna forma hizo todo para morir. Estamos hablando y mucha gente lo comenta. ¿A qué costo vivió estos 60 años? Quiero leerles solamente, brevemente, el historial médico. Año 2004, ya tenía 43 años y volvió a ser hospitalizado, esta vez en la capital de Argentina, por una crisis hipertensiva en un cuadro de miocardiopatía dilatada y posterior hipotensión arterial que necesitó medicamentos. De hecho, los medios hablaban de que necesitó de un respirador artificial. Año 2005, y escuchen bien. Te voy a interrumpir ahí, Mike, un segundo. No se olviden de la miocardiopatía dilatada. No se olviden de ese detalle. Okay. Muy bien, Carlitos. Mira, año 2005 fue tratado por los problemas que tenía relacionados justamente al sobrepeso. A pesar de que lo habían operado, se hizo un bypass gástrico, querido Carlos. De hecho, pasó de pesar 120 kilos a 75. Año 2007, Carlos, justamente
nuevamente volvió a ser ingresado con un físico ya deteriorado a esa época y por un antecedente que ya habíamos escuchado. Esta vez con una hepatitis tóxica aguda. Ese fue el cuadro. Una segunda hepatitis, la otra lo habíamos hablado en los 90 justamente. ¿Quién ha aguantado? Y acá ya es tóxica aguda. ¿Qué significa aguda? Brevemente, Carlitos. Es más grave de lo normal, pero aguantó Diego. Perdón, ¿le volvió la hepatitis o le dio otra hepatitis? Le dio otra hepatitis. Esta vez fue por consumo de alcohol. Wow. Ese es el detalle. Recordemos como que tiene exactamente. Básicamente la cirrosis no se genera solamente por el alcohol, la hepatitis genera cirrosis. Tenía el cuerpo de Aquiles entonces, porque era como una cosa... ya le dio hepatitis, el consumo excesivo de alcohol va a dañar un hígado normal lo daña. Este hígado ya estaba dañado y aún así lo sigue dañando y de nuevo le dio hepatitis. De hecho es tan importante porque ahí es la primera vez que empiezan fuertes los rumores de muerte de Diego Armando Maradona. De hecho se tienen que salir a desmentir. Ya después del 2012 tuvo que ser intervenido, por ejemplo, en los Emiratos Árabes por cálculos renales, y el año 2018, mientras era DT en México, se confirmó su artrosis en la rodilla derecha. Este fue un historial, ahí estamos viendo imágenes, por algunos años que estuvo internado. El año 2019, de alguna forma, el año pasado, empieza a marcar los últimos meses de vida de Diego Armando Maradona. Toda la información la tiene en la cancha 2, el señor La Madrid. Exactamente. Segundo tiempo prefiero Mike. Ay, pero ya me tenía que equivocar en algo. Estoy ayudando. Sí. La camiseta esa con la línea amarilla no es Everton, Boca. Una ayuda. Dije bien todo lo otro. Claro, todo lo demás tuviste Michael perfecto. conoce los polideportivos. Exacto. Oye, dentro del historial médico de Diego, me parece que los últimos años son los más complejos por las situaciones a las cuales se enfrentó. 2019, detectan un sangrado estomacal. Me imagino que tiene que ver directamente como una consecuencia de la cirrosis que estaba desarrollando. Y además que Diego era glotón. O sea, súmale. Era como ese capítulo de Futurama cuando Bender es humano. Abusa de todos los placeres mundanos que encuentra. Sí, po. Que no está bien. Además, como que comentabas tú, lo que pasó que andaba con un bastón, tuvo que poner una prótesis en la rodilla derecha, la rodilla terrenal, no la rodilla, la otra a la izquierda, que es la rodilla mágica, donde tiene el guante, Diego. El 2020, un cuadro físico le sumó una depresión. Bueno, yo creo que este año tuvimos todos depresión con todo lo que nos ha tocado vivir. La conocemos. Así que yo creo que ahí estamos todos parecidos a Diego. Y además, a ver, el cumpleaños número 60 de Diego, que fue el 30 de octubre, se le notaba que estaba un poco bajoneado. Ya estaba esto del edema subdural, perdón, y ya sabía que iba a ser operado días posteriores. Claro. Pasó el último cumpleaños con la familia y cuando ingresa al hospital clínico y le hacen el procedimiento, se habla que el procedimiento sale perfecto en un principio. De hecho, hay una fotografía que el médico se toma con Maradona. Ahí te das cuenta que no hay respeto con nada. Mira, ahí lo estáis viendo caminando. Se supone que la caminata... Sin bastón, pero con dificultad. Sí, la dificultad para caminar. Sí. Esto que se transformó en un meme también, que tiene que ver con los problemas para vocalizar. ¿Acordáis que siempre de repente hablaba y decía... se quedaba pegado? También tiene que ver con este edema que tenía en la cabeza. A ver, todos lo quieren sumar a que es que como es drogadicto y todo, seguro. Pero además, muchas de estas cosas que veíamos, estos efectos que los veíamos por televisión, que es bastante llamativo. Por lo menos a mí se me prende la ampolleta y digo, tanta gente lo vio así y no hubo ningún médico que dijo, ¿sabéis que esa persona está enferma? Es curioso eso que estáis diciendo. Buen punto, Mike. Justamente para su cumpleaños, claro, el 30 de octubre, hubo un homenaje que se le hace en un partido de fútbol. Y él sale del túnel caminando ya con mucha dificultad y ahí entonces todos decían, o sea, de verdad está en una súper mala condición de La salud. otra vez vi en las noticias un tipo lleno de tics. Así que, bueno, cuando está enfermo ese, ¿cómo no lo sacan? Nadie le dice nada. Claro. No, Exactamente. pero no es... No salvar. Es verdad. Se le había encogido el maestro alguna... Y otra cosa importante, que llegó a pesar 120 kilos y también no consumía agua, que era otro dato que se manejaba por estos días, que es no menor, porque imagínate, mucho consumo de alcohol y cero agua, te intoxicas finalmente la sangre, Así es, lo que pasa es que ya el cuerpo está acostumbrado. Y él utilizó su cuerpo y lo esforzó al límite. Se apagó lamentablemente 2 días atrás, pero sí el edema subdural presenta diferentes características muy específicas y que Diego las presentaba en todo minuto. Dificultad al caminar, pérdida de memoria a corto plazo, problemas de vocabulario. Entonces, todo lo que vemos no necesariamente era producido porque él estaba drogado o estaba borracho, sino que era el problema cerebral. Él estaba apretando el cerebro. Y el edema subdural es básicamente un coágulo de sangre en esta zona y lo que tuvieron que hacer es
romper, sacar el hueso, exactamente, el hueso del cráneo, Sí, po. abrirlo y drenar ese edema. Te puedo hacer una pregunta, Carlos. Para los que consumen cocaína como consumía Diego, ¿dónde está el daño en la parte cerebral? Esa respuesta, Carlitos, esa respuesta quiero que la des en unos instantes porque queremos saber también cómo afectó la cocaína justamente a este edema. Queremos recrear de alguna forma el último día de vida de Diego Armando Maradona. ¿Con quiénes estuvo? ¿De quiénes se... De las cantidades de droga que la persona ingiere y depende de la cantidad de tiempo. Y aquí un ejemplo es el edema subdural. El edema subdural puede ser generado por el excesivo consumo de alcohol. Recordemos que el alcohol es una droga legal, pero es una droga. Exacto. ¿Cuánto es excesivo? Años. ¿Por ti, Mike? Años. No, porque... Te vi preocupado. No, pero se habla de excesivo. Excesivo es, por ejemplo, sí, tomar muchos 5 de 7 días. Y por mucho tiempo. ¿Sabes por qué? mucho tiempo. El cuerpo humano es muy sabio y tiene todos esos procesos de autolimpieza. Tuve la oportunidad de preguntarle eso mismo Mike. a un médico que es bastante excepcional, la verdad que a todo esto una eminencia, digamos, en medicina y alimentación, y me dijo, de muchas cosas se hacen estudios y tenemos una conclusión. Con el alcohol todavía no se encuentra cuál es la medida mínima que no hace daño. O sea, si tú te tomas una copa de vino, incluye un daño. Claro. No se sabe cuál es lo mínimo. Te sumo un detalle, Carlos, respecto a lo que dijo el médico, lo que comentaba recién del edema subdural. Dijo que fue algo crónico, no algo que se fue construyendo con los años, no que fue de golpe, ¿no? Porque tú te puedes golpear la cabeza, te puedes producir uno. Y te tengo una pregunta, porque otro médico, el médico cabecera de Diego, hizo hincapié en que al estar hospitalizado se enfrentó a un durísimo síndrome de abstinencia. Exacto. ¿Es un punto a tomar en el deceso de Maradona? Es un punto a tomar y de hecho ayer ya sale la información nuevamente y de hecho por eso se está investigando que también, aparte de este síndrome de abstinencia, Diego estaba con problemas de anemia. Entonces, técnicamente ningún médico debería operar a una persona si tiene síndrome de abstinencia y además anemia, porque obviamente va a generar algún problema en su cicatrización. ¿El problema cuál es? Pero es negligencia. Puede ser una negligencia, pero a lo mejor estas patologías que presentaba Diego a lo mejor eran permanentes. Entonces era más fácil salvarlo y operarlo del edema subdural que dejárselo permanente. Perfecto. De hecho, el edema subdural y la operación a este edema salió un éxito porque si no hubiera fallecido en el pabellón. Exacto. Él salió de alta y tuvo 4 semanas. Perfecto. Pero sí, el síndrome de abstinencia es un tema muy delicado que lo vamos a ir desarrollando en el programa. De hecho, Diego aceptó quedarse un tiempo más hospitalizado enfrentando esta abstinencia. Después arrienda esta parcela en Tigre, que es donde se va a ir a recuperar. Tenía un equipo médico que lo acompañaba, tenía enfermeras, psicólogos, las típicas ratas que lo rodeaban, que no estaban ahí con... Sí, estaban ahí, por supuesto. Amigo médico, los chupas sangre no pueden dejar nunca al otro porque si no, pero el equipo médico estaba con el equipo médico vivía con ellos. Tenía a su enfermera, tenía un psicólogo y tenía un psiquiatra. Una psiquiatra, sí. Lo que pasa es que acá hay versiones encontradas y esto es una información que conversamos con Carlos anteriormente. A ver, se habla que el 25 Diego tenía una rutina, que se levantó, caminaba en la mañana un rato, tomaba desayuno, después caminaba. Y después, ya vimos los videos, lo que le costaba caminar y moverse, y volvía a recostarse un rato y a mediodía tenía que recibir una medicina a esa hora. Lo que llama la atención, y lo comentaba Carlos, es que al parecer esa primera información no es así. ¿O me equivoco? Sí, no es así. De acuerdo a la... Ahí está. Mira, ahí estamos viendo. Esas son las últimas imágenes de Diego caminando. Exacto, la última imagen de Diego con vida. Exactamente. Así de fuertes son. Y ahí está caminando, lo vemos que le cuesta muchísimo caminar. Obviamente, al remover el edema, no es de una recuperación de un día para otro. Y ahí es un chiquito que lo graba de la casa del lado. Claro. Y un sin fanático. saberlo, exacto, lo saluda. Y sin saberlo son las últimas imágenes de Diego con vida, es el día anterior. Estas imágenes son tomadas el día 24. Entonces, es parte del proceso. Estamos viendo que Diego está bien, puede caminar, se puede mover con dificultad, pero es igual como lo estábamos viendo días y meses anteriores. ¿Cuál es el tema de estos supuestos últimos minutos? Al día de ayer, la Fiscalía tomó con 3 fiscales especializados declaración a las 5 personas que estuvieron con Diego en la casa al momento del hallazgo de Diego fallecido. ¿El equipo médico entre ellos? Es el sobrino, es un ayudante que era como el guardaespaldas, la cocinera que era su segunda madre, que la tiene hace muchísimos años, una enfermera y el médico que es el vecino que le prestó los primeros auxilios. Nos va a ayudar. Esas son las 5 personas que estuvieron con Diego en el último momento. Ese trámite que tú acabas de relatar, ¿se hace con todo tipo de situación como esta?
Sí, la idea, y le tomaron la declaración por separado a todos. Entonces, todos coincidieron en este proceso. ¿Qué fue o cuál fue cuál es la versión oficial? Es que el sobrino va a acostar a Diego a su habitación a las 23 horas del día 24 de noviembre, es decir, el día martes. Ya. Y él lo acuesta y no es hasta las 11:30 aproximadamente donde llega el médico más la psiquiatra, tocan la puerta y en la habitación de Diego, lo encuentran en la cama, ahí en su cama sin reaccionar, y ahí es donde llaman a su sobrino, la enfermera y el guardaespaldas y a la señora que estaba ahí gritando. Van a la habitación, tratan de reanimarlo, de hecho van a buscar al vecino que es médico, le inyectan adrenalina y adropina, que son drogas para reanimar una persona, llaman por supuesto las ambulancias, pero ya no hay nada que hacer. O sea, murió en la noche. Entonces, es muy probable que haya fallecido durmiendo. No se despertó. En la condición que está Diego, cuando tú tienes además personal médico contratado, o sea, ¿no te deberían estar monitoreando cada ciertas horas en la noche? Es que ahí está el detalle y va a ser súper importante. Exacto, es que ahí hay un detalle muy importante de clarificar. Uno, puedes tener una residencia clínica, que es decir, que una casa la habiliten como una especie de hospital, que tienen con un monitor al paciente y que lo van monitoreando cada 3 horas. La enfermera tiene que ir por obligación a tomarle la presión, etcétera. O en este caso, que a mí, por las antecedentes que hay, yo creo que es la segunda opción, que es tener una enfermera en la casa solamente para cuidados normales, que ayudan a ir al baño, si hay que darle una medicación, pero no un control médico permanente. Entonces, en base a los antecedentes que hay, yo creo que la casa es la segunda opción. Porque si hubiese sido la primera opción, que es una casa clínica, es decir, tiene que tener un médico, tiene que tener elementos de reanimación, tiene que tener un control permanente del paciente. Pero qué lata, porque entonces, aquí valía la pena. Ahí hay un detalle que en base a las declaraciones y en base a la información que se maneja, no debía haber sido una casa clínica, sino que es solamente un cuidado de una persona adulta, un adulto de 60 años que viene saliendo de una operación. No habría negligencia en ese caso, entonces. No debería haber negligencia en ese caso. Faltó una buena sugerencia, entonces. Sí, ahí te das cuenta de la desesperación que lleguen 9 ambulancias, porque están las 9 ambulancias estacionadas. Yo creo que cuando a una persona se le puede salvar la vida, llega la ambulancia y se lo lleva. No hay 9 ambulancias tratando de ver qué hacemos. Que se quedan estacionadas ahí. Claro, por eso a mediodía terminan entregando la información del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Obviamente gran parte del planeta, lo revisábamos ayer, no tardó en hacer sentir a Diego y hacer sentir también a su familia los respetos hacia él. Pelé, Coppola, Susana Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo algunos de los diarios alrededor del mundo. Es bastante llamativo que en países donde uno se podría imaginar como Irán, Diego haya sido portada, o que hayan, por ejemplo, en la India hay una... No se da cuenta, pero mira, en la India hay un monumento a Maradona que estaba lleno de flores. En la India hay una estatua que sale con la Copa del Mundo. Entonces, por eso te digo, no entender el fenómeno Maradona, no solamente nos estamos hablando de un futbolista, representa muchas cosas, valores para la gente que muchas veces no tiene nada. Ahí está, lo velaron en la Casa Rosada, ahí estamos viendo la imagen. Algo así, ¿no? Lo de ayer fue una jornada de locura. Habían alrededor de 6.000 personas en la fila, no, perdón, 3.000 personas en la fila, esperando para entrar. Una fila que no era que no se podía detener frente a Diego. Tenías que pasar por delante nomás, era una oportunidad de tirarle a algún gorro. Ahí estamos viendo el video que tenía el gorro. A la Virgen de Guadalupe, así. Más o menos, maestro, con claro. Distanciamiento físico cero. Distanciamiento físico cero. Y lamentablemente, claro, cambia el fenómeno del velatorio, si iban a ser 3 días, porque se filtró una fotografía de la funeraria, en la cual se fotografían con el cuerpo de Diego. Muy desatinado. No, o sea, me parece una falta de respeto brutal a la familia. Y deciden cambiar la situación y enterrarlo ayer. Lamentablemente mucha gente nos alcanzó a despedir. Se llevaron a Diego, lo perseguían en el auto. Ahí está el presidente de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, de Argentina, que es como lo mismo en verdad, ¿no? No. Me pegué un Roldán. No va nada. Voy a decir una cosa, me pegué un Roldán y Roldán en comerciales me dijo, qué cuático lo de Madonna. No, mentira. Pero ¿por qué si te equivocas no me quieres joder a mí? Te juro que anoche me tomé algo y sentí algo acá en la cabeza como subdural. Ya. Entonces, fue una situación compleja. Se llevaron a Diego, lo entierran en un funeral privado, donde se encontraba solamente su familia más cercana. Hay una fotografía donde se ve a su amigo y su manager, Guillermo Coppola, llevando el féretro. Lo envolvieron en una bandera argentina y finalmente lo enterraron ahí frente a junto a sus padres, mi querido maestro Salfate. Pero usted tiene más información respecto a lo que pasa con Diego Maradona. Ya, cuando partimos de este programa, nosotros mostramos la ficha clínica perfecta que mostraba los detalles del nacimiento y también sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y había un pendiente.
que decía, causa del deceso todavía es algo que está no del todo certificado. Sin embargo, hoy día, como siempre, tenemos a Carlos Gutiérrez, que es científico forense, y quizás podemos contestar esa incógnita antes de que oficialmente salga en todas partes. Existen 3 hipótesis que pueden ir en un sistema de tren encadenado una cosa con otra. Vamos a la primera. Hipótesis de la muerte de Diego Armando Maradona. La primera dice así: hematoma subdural. Una acumulación de sangre entre las capas de las meninges que protegen el cerebro. Explícanos eso, por favor, con todo el máximo detalle. Estamos viendo la gráfica ahí. ¿Qué provoca esto y cuáles son sus consecuencias? Ahí lo estamos viendo en la gráfica, lo hemos explicado un poquito antes atrás, pero sí, el hematoma subdural se puede generar o por un golpe muy fuerte en la cabeza, por la edad, que en este caso sería el tema de Diego, el consumo excesivo de alcohol o drogas. Entonces, y el edema subdural se genera, es básicamente un coágulo que se agrupa o se genera en la capa de la subdura, aquí en esta zona del cráneo, sobre el cerebro. Entonces lo que tienen que hacer es abrir, remover parte del hueso del cráneo y hacer un drenaje de esta sangre, de este coágulo. ¿Por qué? Porque el coágulo va a generar una presión dentro del cerebro, se va a presionar y puede generar dolor de cabeza, puede generar problemas mentales, una especie de somnolencia, incluso como somnolencia, problemas para hablar, problemas para caminar. Todo lo que veamos en las imágenes con Diego normalmente pueden ser un efecto de su edema subdural. Carlos, acá estamos hablando de una operación de alto riesgo. Yo no sé si se evaluó previamente, por ejemplo, disolverle ese coágulo con algún medicamento, o ya la última alternativa era esta operación que lo dejó finalmente muy débil. Los días posteriores, como nos contaba Lama, se veía un Diego Armando Maradona muy vulnerable. Sí, ese detalle es súper importante lo que tú acabas de mencionar, en el sentido de por qué no tomó anticoagulantes. Ya. Él sí tomaba anticoagulantes porque también el excesivo consumo de aspirinas, que son anticoagulantes para las personas que tienen problemas al corazón, también puede generar un edema subdural y no se coagula la sangre, porque pueden ser pequeñas lesiones en las venitas que uno tiene en el cerebro, pero si estás tomando anticoagulantes no se van a coagular nunca, porque tienes eso en el sistema. Y Diego, sabemos que desde el año 2004 y 2000 tiene problemas al corazón. Él, recordemos que desde esa fecha tiene su corazón funcionando, o tenía su corazón funcionando en un 34%, desde el año 2000. O sea, vivió 20 años con el corazón... Vivió 20 años... media máquina es poco. Sí, un tercio de máquinas. O sea, se pasaste. Atención. Segunda hipótesis que existe hasta el día de hoy respecto a la causa del deceso de Diego Armando Maradona. Dice así: ataque al corazón. Según la autopsia, la causa de muerte fue generada por miocardiopatía dilatada crónica, insuficiencia cardíaca aguda congestiva crónica que generó edema aguda del pulmón. Esto sí que necesita una traducción y una explicación, por favor, Carlos. Sí, vamos a poner un pulmón solamente para que podamos verlo todos en la casa, para entender cómo es el proceso. Entonces, ¿se acuerda que el año 2000 Michael nos hablaba de una miocardiopatía que fue diagnosticada en esa época? Acuérdense de eso. Y yo les dije, acuérdense de eso. Exacto. La miocardiopatía es cuando el corazón es demasiado grande, es más grande de lo normal. Diego era es un deportista de élite, campeón mundial. Entonces, normalmente esto se da en los deportistas de élite, tener un corazón más grande, porque necesita bombear más sangre al resto del sistema circulatorio y al resto del cuerpo. Así como crece un músculo, el corazón es un músculo. Perfecto. El corazón es un músculo y se entrena. Y él lo tenía muy entrenado, pero básicamente la miocardiopatía es el tamaño grande del corazón. El corazón colapsa, no puede bombear sangre. Es como que, no sé, a ver, en palabras muy simples, como que trates de inflar un globo y el globo, cuando se desinfla, se contrae. Es lo mismo, pero ya cuando no se puede contraer, como que se vence, todos estos músculos ya no dan para más. El corazón no puede bombear y la sangre va quedando, en el fondo, la sangre entra por un ventrículo y sale por el otro, pero el corazón, como no puede bombear, la sangre trata de ingresar, pero no puede salir. Y se va acumulando en los alvéolos de los pulmones, se va generando este edema, va quedando líquido en los pulmones, el pulmón se va quedando sin el tamaño
porque no obtiene más, se va llenando de líquido en vez de aire y se genera todo eso. Ya, grande, Carlos, por fin Tremenda entendí cuál es el problema del corazón. Crece, no bombea, ¿por qué? Si es más grande, bombea más. Maravilloso. Exacto, ya el músculo no da más. Exacto, no puede empujar. No se puede contraer, exactamente. Decía ataque al corazón, ¿cierto? Ataque. Sí. Conversábamos anteriormente y tú nos decías que está la idea de que Diego falleció mientras dormía. Si a ti te da un infarto mientras estás durmiendo, ¿no lo sientes, no despiertas? Puedes sentir un fuerte dolor y puede ser tan fulminante que da el último suspiro. Que es como despertar y morir. Carlos, exactamente, perfecto. Y recordemos que los pulmones ya estaban con este edema, claro. Entonces tampoco podía respirar mucho y ya se apagó, básicamente. Carlos, ¿existen, lo pregunto desde la ignorancia, examen toxicológico en el caso de Diego Armando Maradona? Sí, y hay un examen toxicológico, está pendiente, el examen toxicológico tarda, es lo que más tarda. Ya, entonces hablábamos obviamente de este coágulo que tiene muy cerquita del cerebro por dentro, ¿cierto? El cráneo. Luego hablamos de este problema del corazón, ¿cierto? Y ahora hay una tercera hipótesis. Y aquí vamos a ver si es que están enlazadas o no, Carlos, porque la tercera hipótesis es un poco lo que creen todos, que es lo siguiente. Sobredosis por droga. Si bien es cierto, aún se está a la espera, como muy bien dicho Carlos Gutiérrez, los resultados toxicológicos, luego de una abstinencia prolongada, el consumo, al volver, de alguna sustancia puede ser mortal. Ya, aquí tú me tienes que explicar algo. Siempre se hablaba como, ¿cómo se llama? Amy Winehouse y todo, que el problema es que cuando alguien tiene un consumo así, pero completamente descontrolado, tiene una adicción a algo, y por limpiarse, se mueren, decían algunos. Entonces, como por quedar tan limpio, claro, las necesidades del cuerpo, así como que le cambiáis las reglas del juego y genera un colapso. Y peor aún, que cuando estás limpio y vuelves, y la cantidad desacostumbrada del cuerpo, ¡pum!, te pega a la desconocida. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si una persona consume 10 de cualquier cosa, pongamos un número, 10, y por mucho tiempo, que en este caso fue la realidad de Diego, estuvo 4 semanas internado, tenía este síndrome de abstinencia, no consumes nada por un largo periodo y después vuelves a consumir esos 10 que estabas acostumbrado, tu cuerpo ya estaba acostumbrado a consumir esos 10, pero pasado este periodo y tu cuerpo se limpió y consumiste 10 y te va a dar una sobredosis. Tu cuerpo se revienta porque no da más. Entonces, ese es el detalle y por eso va a ser muy importante... ¿Y recién operado? Está recién operado, exactamente. Y va a ser muy importante saber la respuesta del análisis toxicológico. Porque con esos análisis toxicológicos vamos a saber si realmente Diego Armando consumió drogas la noche anterior o consumió, me refiero a drogas, el alcohol o cocaína, claro, que eran las drogas que él consumía, para solventar este síndrome de abstinencia que él tenía para evitar su ansiedad. Ok, tenemos las 3 hipótesis que podría alguna de ellas ser la que marcara el deceso de Diego Armando Maradona. ¿Qué nos falta ahora? Las conclusiones. ¿Y qué tipo de muerte fue la que tuvo el número 10 más grande de todos los tiempos del fútbol? Ojo, esto no lo ha dicho ningún medio oficial porque están esperando todavía un resultado clínico. Pero quizás, y como suele ocurrir, desde Así Somos, ya tenemos el final de ese veredicto. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial, no se vaya. Fue generada por la miocardiopatía dilatada crónica, aumento del tamaño del corazón, insuficiencia cardíaca aguda, congestiva crónica que generó el edema agudo del pulmón y pendientes se encuentran los resultados toxicológicos que más o menos un poco entendemos qué es lo que va a resultar. Entonces, ¿es esto correcto o no? Según lo que hemos escuchado, tenemos la causa de la muerte y el tipo de muerte, pero hasta acá es un tren de que uno generó el siguiente. Así es. Cada uno de los elementos que hemos analizado, las hipótesis, fue desencadenando la otra. Yo me gustaría esperar la toxicología, por supuesto, y ver los resultados, porque yo creo que podemos llevarnos alguna sorpresa ahí. No debería cambiar la hipótesis. Exacto. Y vamos a ver la gráfica y la conclusión de la causa de muerte ahora en la siguiente gráfica. Atención. Entonces, la causa de muerte oficial hoy
hoy de Diego Maradona, aunque puede haber sido provocado por alguna parte del informe un pendiente, es de ataque al corazón. Y una vez más, aquí la polémica se hace presente porque tenemos que preguntarte. Porque existen ¿cuántos tipos de muerte, querido amigo? 5. Son 5, ¿cierto? Que por homicidio, suicidio natural, etcétera, etcétera. La causa de muerte, entonces, de Diego Armando Maradona es la siguiente. Atención con esta gráfica. Natural. ¿Es natural? ¿Es natural? Sí, ¿O inducida? Lo que pasa es que el corazón ya no aguantó más. El corazón se apagó, básicamente el corazón de Diego. ¿Qué es lo que genera que se apague? Esa es la incógnita que debemos esperar los resultados toxicológicos. Sabemos que ya no es generado seguramente por la operación del edema subdural, pero sí puede ser que pueda haber sido inducido este ataque al corazón producto de una sobredosis debido a su estado de abstinencia. Carlos, yo te preguntaba antes de que partieran el programa si efectivamente el examen toxicológico marca no solo si tiene droga en el minuto, en el momento de su muerte, sino cuánto tiempo atrás. Así es. Porque yo de repente me pregunto si se descubre que alguien de su staff le proporcionó droga, o que tal vez ese tiempo que estuvo en la clínica no tuvo este síndrome de abstinencia y estuvo consumiendo droga, justamente. ¿Cómo pasó alguna vez? Podría, claro, porque de repente uno dice Maradona, oye, ¿quién le va a negar? Se le permite todo, a lo mejor en la clínica también, estoy suponiendo. Le hayan dado Una vez droga. atraparon a su distribuidor en la clínica llevándole droga a una vez. Mira, más encima hay antecedentes. O sea, eso primero, ¿se puede confirmar y eso sería motivo de llevarlos a la justicia a ellos? Sí, se puede confirmar. De hecho, el análisis toxicológico no solamente nos va a arrojar droga, también nos puede arrojar el consumo de alcohol. ¿Y de dónde la sacó? Y obviamente qué tipo de droga y ahí ver en qué fecha y en qué momento consumió. Muy bien. Oye, amigos, los quiero invitar. Estamos haciendo ustedes secretos forense, pero tú quieres personalizar tu idea, tu estilo. Muy fácil, tienes que hacerlo con Stamp. Estamos viendo ahí justamente esos jockey maravillosos, las poleras, están las redes sociales en pantalla, está su WhatsApp, más 569-87-600212. Ahí está el Instagram también en pantalla, Stamp. Ahí puedes justamente personalizar tu idea, tu estilo con los mejores. Eso. Y camisetas, Alfredo La Maderí, que se rajó y trajo sus camisetas, nadie más. Ahí no hay mención, ¿Tenemos curso? Gracias. ¿Tenemos curso? Sí, tenemos curso. No se olvide, la próxima semana daremos el ganador del resultado. Los ganadores que sigan a True Forensic Science en sus redes sociales para que puedan participar en el curso de Ciencias Forenses y Derechos Humanos que voy a estar dictando con la doctora Carmen Cerdana. Así que todavía quedan algunos cupos disponibles, todavía se pueden inscribir. Y camisetas y gorro de la familia La Madrid, por supuesto. Entonces, estamos terminando una nueva semana en Así Somos. Ustedes cuídense con este team. Se reencuentran el lunes 12:30 horas de la madrugada. Que les vaya bien. Yo desaparezco. ¡No puede ser! ¿Cuántas vacaciones regalan?